Hoy estamos en este curso titulado El arte de enseñar, el maestro y su preparación. Consejo 8. No especules lo que no entiendes. 1. Si una doctrina no has analizado bien, entonces tampoco lo enseñes, porque estarías especulando. Otra cosa es que usted enseñe una doctrina que ya un maestro lo ha escrito y tiene un libro, ya está fundamentado. Otra cosa es enseñar eso. Pero que usted mismo trate de hacer una doctrina o algo que aprendiste de cualquier lugar, no lo hagas, porque estarías especulando. Especular, según el diccionario, es hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Entonces no puedes especular. 2. Nunca enseñes un tema que aprendiste de otro expositor por medio de una conferencia, una prédica por la radio, televisión, periódico, folleto o libro, si no está fundamentado con muchos textos que lo expliquen claramente. Asimismo, hay expositores que tergiversan el único texto sagrado en el cual están fundamentando su doctrina. Escuchar a un expositor: oye, este tema está bueno, esto lo voy a enseñar a mi iglesia. Oye, este tema me ha impactado, lo voy a enseñar a mi iglesia. Nunca tomes una enseñanza de la radio, de la televisión, o de un folleto, o de un libro de un predicador extraño al cual tú no conoces ni sabes quién es ese predicador. No hagas eso, porque estarías cayendo en enseñar doctrinas falsas. Las herejías, las falsas doctrinas y hasta doctrinas de demonios se enseñan en muchas congregaciones. ¿Usted sabe cómo se ha regado el tema de guerra espiritual? El tema de guerra espiritual que se ha regado en distintas congregaciones es basado a que escucharon un tema y le impactaron. Entonces dijeron: esto está bueno, esto me gusta, esto impacta, esto llama la atención. Y por llamar la atención se han enseñado, pero se han estado regando doctrina de demonios, a veces basados en un libro que una ex bruja escribió, o un libro que un ex brujo escribió, o un ex endemoniado escribió. ¿Cómo usted va a enseñar algo que no lo ha analizado bien? Usted tiene que analizar bien. Nunca enseñes algo que usted no ha analizado bien. Por esa razón, muchos caen en enseñar doctrina de demonios, basado más en testimonios que en texto sagrado. Recuerde bien, todo lo que pueda enseñar una persona o lo que te puedan profetizar, todo esto debe ser pasado a través de las Sagradas Escrituras, revisado. ¿Es correcto eso o no es correcto eso? ¿Está bien eso o no está bien eso? Todo tiene que ser pasado a través de las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras vienen a ser como una regla para medir, como un medio para ver es correcto o es incorrecto. Las Sagradas Escrituras disciernen lo bueno y lo malo. Estas Sagradas Escrituras te va a enseñar lo correcto. Por eso se le conoce como el canon, es decir, como la regla o la caña para medir. ¿Está derecho esto o no está derecho esto? La palabra de Dios sirve para medir si una doctrina es correcta o es incorrecta. ¿Está hecha para un lado o está torcida esa doctrina? Por eso todo lo que tú oigas, pásalo a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Si usted ve un libro, analice cuántos textos le enseña ese libro. Si usted lee un libro y ve que no hay textos, ¿por qué no hay textos? ¿Por qué no hay textos? Es que no está escribiendo un maestro. Un maestro nunca escribe un libro donde hay puras palabras y pura explicación, pero no hay textos. Un maestro nunca hace eso. El maestro es aquel que siempre está llenando de textos. Todo lo que habla debe estar fundamentado con textos. Amén. Por esto es que hoy en día existen sectas que dicen que Cristo es extraterrestre. Hay otras sectas que dicen que Cristo es un subversivo. Otras sectas que piensan que realmente Dios tiene su mujer. Por eso es que ha salido la diosa madre. Una secta que dice que hay la diosa madre. Y así hay sectas de locos,
secta de todo tipo de personas. Cualquier persona puede tergiversar un texto de las Sagradas Escrituras, pero el buen maestro sabe conocer cuándo realmente esto es verdad o cuándo no es verdad. Es simple para que usted sepa cuándo algo es verdad. La enseñanza, lo que te enseñe, debe estar fundamentado con muchos textos. Si un libro no tiene muchos textos, es porque no tiene mucho fundamento. Porque nosotros no debemos hablar, explicar, sino que tenemos que enseñar qué es lo que dice la palabra. Amén. En nuestro tiempo hay hombres tercos que no quieren entender la verdad, sino que hablan vanidades y se dedican a engañar a los creyentes. Hay personas que se dedican a engañar a los creyentes. Tito capítulo 1, verso 10 nos dice: porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué significa la palabra contumaz? Tercos. Hay muchos tercos, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué te está diciendo aquí? Hay gente terca. El hombre terco es una persona que esto es de esta manera. Habladores de vanidades, que hablan cosas que no existen, porque no están fundamentados en la Escritura. Engañadores, porque todo ese engaño tiene un sustento de la palabra. Esta palabra es la que te va a dirigir al camino correcto. Si tú eres buen maestro, debes saber que una enseñanza es de un maestro cuando está sustentado con muchos textos de la Escritura. Por eso dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Amén. Ten cuidado que te apartes de la verdad, teniendo comezón de oír nuevas sectas y entregarte a las fábulas. Por esa razón es que vienen expositores y hablan. Uno dice: hermano, yo te voy a hablar de la unción. Entonces ellos dicen: mira, esta unción, están hablando cómo es la unción. Hay otro, ya pasó ese tiempo de la unción, viene otro expositor a la ciudad, pero como ya uno habló de la unción, entonces él dice, él quiere hablar algo impactante. Hermano, yo no vengo a hablarle de la unción, sino vengo a hablarle de la doble unción. Entonces, esta doble unción nunca la hemos escuchado, esto está tremendo. Pasó ese tiempo, viene el mismo expositor y dice: ¿y ahora cómo le enseño? ¿Qué cosa le enseño? Porque ya escucharon la doble unción. Ya, para que vengan, le voy a hablar de la triple unción. Entonces hablan de la triple unción. Pasado ese tiempo viene otro y dice: ¿y ahora qué les hablo? Porque ya hablaron de la triple unción. A esta gente le gusta algo nuevo. Ya, le voy a hablar de la supereminente unción. Y así crean nuevas unciones, nuevos temas, queriendo de esta manera agarrar a la gente y entusiasmarlo. Nuestra iglesia no está para ser solamente entusiasmada. La iglesia está para enseñarle los fundamentos de la palabra, a cimentarlos en la palabra de Dios, hacer que ellos estén firmes su doctrina y enraizados en la sana doctrina de nuestro Dios. Ese es el objetivo de un maestro. Maestro afirma al creyente. Gloria a Dios. El maestro no es aquel que le da un entusiasmo, un emocionalismo superfluo que luego después se deja de sentir. A la semana ya no tiene ese mismo entusiasmo. El maestro, en cambio, es aquel que fundamenta. El maestro, cuando habla, deja la huella y deja la doctrina en la mente de la persona, y lo deja en la mente de la persona para siempre. Para siempre. En cambio, los expositores, muchos expositores hablan, te emocionan, a la semana ya se te fue todo el ánimo que tenías. Pero el maestro no, el maestro cimenta. Por eso la Escritura dice: el maestro es aquel como aquel que clava, aquel que utiliza los clavos para clavar, para cimentarlo, fortalecerlo. Amén. Por tanto, no ames las fábulas, no ames el emocionalismo, no ames: oye, esto está tremendo, esto es nuevo. No ames eso, si es que no está fundamentado en la palabra de nuestro Dios. No te aparte de la verdad, sigue la palabra. No vaya a ser que te sigas el camino de las nuevas sectas y te entregues a la fábula. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos, y apartará de la verdad, dice, el oído, apartará de la verdad el oído, y se volverán
a las fábulas. La serpiente que tentó a Eva era mitad serpiente y mitad hombre. De la cintura para abajo era hombre y de la cintura para arriba era serpiente. Por eso que tuvo relaciones sexuales con Eva. Eso es una fábula. Fábula es creer, oye, en medio cuerpo de serpiente y medio cuerpo de hombre. Y así crean cosas ilógicas, ¿no? Que no debemos nosotros darle lugar a eso. Amén. Porque eso son fábulas. Es como decir, oye, ¿sabes qué? Las brujas se convierten en lechuza. Eso son fábulas, ¿no? Que la bruja se puede convertir en gato negro, ¿no? Eso son fábulas, ¿me entiendes? Entonces, estar creyendo cosas que no deben ser. Amén. En estos últimos tiempos se van a levantar falsos maestros que van a introducir en la congregación herejías destructoras, herejías que van a destruir. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2 nos dice esta gran verdad. Tenemos que tener cuidado. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mire lo que dice, falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros, que introducirán, dígalo conmigo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y eso es lo que ha pasado. Se han introducido doctrinas de demonios en la congregación. Sigue diciendo. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino y la verdad será blasfemado. Falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Eso es lo que es guerra espiritual. Guerra espiritual es introducir herejías. Están introduciendo doctrinas de demonio, porque exaltan al demonio, exaltan al diablo, más que exaltar a Jehová. Por eso, hermano, llegó un momento en el que los creyentes más estaban atemorizados del diablo. ¿Por qué? Porque se exaltaba al diablo. Si tú vas a orar por una persona, tenga cuidado, porque los espíritus se te pueden ingresar. Incluso habían pastores que si tú orabas por un enfermo, hermano, los espíritus de enfermedad se te iban a pasar mitad a ti y mitad se podía expulsar. Entonces, por esa razón vino un pastor que vino y me dijo, pastor, quiero que me ores, por favor, porque como dice, ¿no?, la enseñanza, he escuchado que dicen que cuando uno expulsa demonios, pastor, mitad se te pasa a ti y mitad se van, ¿no? Y la verdad que yo lo he expulsado, pero siento que los demonios se me han entrado, pastor. Y no sé, pastor, quiero que me ministre, pastor. Y yo le dije, o sea que si yo te expulso los demonios fuera, entonces se te van a ir y mitad se me va a pasar a mí. Y yo tengo que buscar a otro apóstol, por favor, porque se me han pasado los demonios. Y así va a ir. ¿De dónde vienen esas enseñanzas, esas ideas ilógicas? Son porque brujos se han metido en la congregación y han comenzado a sembrar herejías destructoras y han hecho creer a la iglesia que los brujos son más. Por esa razón, en los días de Halloween, muchos decían, pastor, cubramos a la iglesia porque la noche de Halloween, la noche de brujas, las brujas están fumando, pastores, fumando iglesia y nos están destruyendo, tengamos cuidado. Y entonces las iglesias hacían vigilia reprendiendo, porque hay espíritu de revanchismo. Incluso en las congregaciones se habló de espíritu de revanchismo, espíritu de venganza. Espíritu de venganza, todas esas ideas. ¿De dónde sacó ese espíritu de venganza? Eso no existe en la Sagrada Escritura. El espíritu de revanchismo tampoco. Pero la iglesia comenzó a ponerse temerosa, miedosa, ¿no? Miedosa. Y cada vez que oraban, incluso hicieron libros de oraciones donde decía, Señor, hoy acaba, destruye a todos estos engendros del diablo. Rechazo todas las flechas del diablo que vienen contra mí. Rechazo esto, La gente estaba ya volviéndose enferma. Estábamos teniendo una congregación temerosa del diablo. Por eso se hablaba incluso de cubrirse con la sangre de Cristo. Si tú vas a entrar a orar, no, hermana, cúbrete con la sangre de Cristo, hermano, cúbrete, porque los demonios se te pueden entrar.
Imagínense, ya hasta se hablaba de cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban contra los ataques demoníacos. Realmente las herejías destructoras se habían introducido en toda la congregación. En todos los lugares se habían introducido, y en cada país donde llegaban esos libros, entonces se creía que los brujos prevalecían. E incluso había una expositora que decía: y un hombre, una oportunidad, se atrevió y llevó un hacha para destruir un árbol donde habían hecho brujería, y entonces por darle el hachazo, el hombre cayó fulminado en su corazón y murió. Por eso nunca se meta con árboles que han sido consagrados a la brujería, porque si no, puedes caer fulminado. Tú tienes que estar bien cubierto para poder hacer eso. Hay que llamar a siervos preparados, ungidos, con mucho ayuno, mucha oración, antes de tumbar un árbol a la hechicería. Ya imagínense el temor que sembraba en medio de la congregación, cuando realmente eso no es. Amén. Entonces las herejías comenzaban a crecer en el mundo. Pero entonces, cuando comenzamos a enseñar la palabra, cuando comenzamos a enseñar la palabra de Dios, que la hechicería no es verdad, que la brujería no es verdad, que la gorrería no es cierto, que el diablo está perdido, que el diablo está acabado. Incluso hubieron expositores que hicieron un libro que decían que conozca usted al diablo, el segundo ser más poderoso del universo. Le llamaban al diablo el segundo ser más poderoso del universo. Qué poderoso es el diablo fracasado. Qué poderoso iba a ser si es que Dios lo tiró de arriba para abajo y cayó aquí como un pelícano desplumado a la tierra, porque el diablo nunca ha sido nada, no es nada. Su brujería igualmente, no, ten cuidado que la brujería es una de las armas poderosas del diablo, decían las brujas que escribían libros y los brujos que escribieron libros de guerra espiritual. Qué poderoso va a ser si el diablo todo lo que habla es mentira. Él es padre de mentira y todo lo que habla es mentira. La brujería nunca tiene verdad. La brujería no llega a la persona. Ninguna brujería llega a la persona. ¿Por qué algunos pastores y por qué a algunos le ha llegado la brujería? No es por la brujería, es por su temor. Ay, me va a pasar algo. Ay, me va a suceder esto. Ay, me han hecho tierra de muerto. Ahora me va a pasar, algo me va a pasar. Es el temor. El temor es fe. Y el temor es lo que llega a la persona. Toda persona temerosa le llegará todo lo que teme. Todo lo que teme el impío, eso también le vendrá, dice las Sagradas Escrituras. Nunca tengamos temor ni a la brujería, ni al diablo mismo, ni a su demonio. Al único que debemos tenerle temor es a Jehová nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces el buen maestro tiene que lidiar, tiene que enseñar, tiene que quitar las fábulas, tiene que quitar las herejías destructoras. Y a través de la enseñanza y de los libros, hermano, muchísimos pastores han encontrado paz. En muchas iglesias, a través de los libros, realmente se han dado cuenta que están creyendo en barbaridades. Cuando pasamos a través de la televisión, que realmente la guerra espiritual no es correcta, son doctrinas de demonios. ¿Por qué se llaman doctrina de demonios a guerra espiritual? Porque ellos exaltan a los demonios, exaltan al diablo, exaltan al diablo, exaltan las obras demoníacas, exaltan la brujería. Hermano mío, la brujería nunca nos sirve para nada. La brujería es pura mentira, son supersticiones de brujos viejos. Amén. Cuando usted le pregunta a un brujo, oiga, pero ¿por qué? No, es que si tú juntas tal hierba con tal hierba, trae un maleficio. ¿Y quién te enseñó eso? De que tal hierba con tal hierba trae un maleficio. Bueno, me enseñó mi maestro brujo, el otro viejo brujo. Y cuando le pregunta al viejo brujo, ¿y quién te enseñó a ti? Es que a mí me enseñó el otro viejo brujo. ¿Y a quién te enseñó? A mí me enseñó el otro viejo brujo. No, ellos no tienen un fundamento. ¿Por qué la hechicería, juntando hierba con hierba, logra dar? Nunca existe un fundamento, porque no hay brujo que haya ido a una universidad. No hay universidad de brujos. ¿Por qué? Porque todos los brujos son ignorantes, son analfabetos, y ellos creen cualquier barbaridad de los viejos brujos que muchas veces han hablado cosas sin fundamento. Por tanto, nunca crea en esas cosas. Esto es la verdad. Esta es la universidad de la vida. Este es el verdadero fundamento de nuestro Dios Todopoderoso. Amén.
Esta es la palabra, este es el fundamento de Dios, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que viene del cielo, en lo que debemos creer, en lo que debemos temer, en lo que debemos respetar, a quien debemos tener miedo. Esta es la palabra que viene del cielo para enseñarnos la verdad de Dios. Y solamente en este libro dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo le vas a servir. Amén. Nunca le tengas miedo al diablo fracasado. Amén. Eso son doctrinas de demonios. Aquí no exaltamos a los demonios, no exaltamos la brujería y la hechicería, porque todo eso son porquerías, son basura. Al único que exaltamos es a nuestro Dios. Amén. El verdadero maestro desecha todos esos falsos conceptos. Amén, hermano. Amén. Por eso escribimos un libro. Y ese libro destruyó tantos libros que hablan ahí, hablan y hablan. Si te preguntan de un tema que no se encuentra en las Sagradas Escrituras, siervo, respóndeme esta pregunta. Y te preguntan de un tema que no se encuentra en las Sagradas Escrituras, no especules. Di de esta manera: hermano, si esa enseñanza que tú me preguntas estuviera en la Escritura, yo te respondería. Pero como no está, no te lo puedo responder. Pues si lo hago, estaría especulando, y eso nunca lo voy a hacer. El buen maestro nunca especula. Amén. Además está escrito, dígale, ¿no? Además está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Si es una pregunta que no está en la Escritura, dile así: las cosas secretas, diga conmigo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, cuando te pregunten de temas que no están en la palabra, simplemente responde que eso no está en la palabra. Si estuviera, yo te respondería, hermano. Si está, contestamos, pero si no está, no contestamos. Amén. Preferible no contestar antes que estar especulando. Amén. Creando cosas que no son. El buen maestro nunca da opiniones sobre cosas que no entiende. Siempre lo sustenta. Amén. Porque el buen maestro nunca es avergonzado. El buen maestro no se deja avergonzar de la gente. El buen maestro es aquel que dice cuando está, y cuando no está, no lo menciona. ¿Cuántos dicen amén? Explica si lo que hablas es una hipótesis o una ley sacerdotal. Diga conmigo: explica si lo que hablas es una hipótesis o una ley sacerdotal. Consejo 1 dice: si alguna parte de la enseñanza que das no está sustentado con texto de la Escritura, entonces explícales a lo que te oye si eso es una opinión personal o lo dices por un mandamiento sacerdotal. Hay muchas cosas que no están escritas. No están escritas. Como por ejemplo, no dice con qué tipo de moneda se debe ofrendar. Dice con qué tipo de moneda. Dice acá: ofrendará solamente con las monedas hebreas, con billetes hebreos nada más. No está, eso no se encuentra. No hay. ¿Por qué? Porque eso depende de la cultura. Amén. Te dice aquí en la Escritura la forma de vestir: te vestirá solamente con túnica. ¿Dice así eso? No hay. Dice: te vestirás con el color anaranjado, más con el color verde no. ¿Dice así? No, pues. Te dice aquí algún detalle de cómo debe ser tu vestimenta. Dice aquí cómo debes peinarte. Te peinarás para el lado derecho como el apóstol Alberto Santana. No, pues, no hay, ¿no es cierto? Te peinarás al lado derecho, no te peinarás al izquierdo, ni tampoco te peinarás con raya al medio como cabeza de libro. No dice eso.
Entonces, si no habla de eso, ¿por qué vamos a hacer problemas de cómo se peina una persona? En una oportunidad una hermana me dice: pastor, yo le he reprendido a mi hijo, le he dicho: pues, hijo, ¿cómo te vas a peinar? Mira, pastor, está aprendiendo a peinarse mirando para arriba, pastor. Está señalando para arriba su pelo. Yo le he dicho: hijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tú tienes que peinarte como el apóstol Alberto Santana. ¿No es cierto, apóstol? ¿No es cierto, apóstol, que tiene que peinarse todos como usted? Tampoco, ¿no? No dice la escritura: oye, te vas a peinar a la derecha, a la izquierda, ¿no? Eso ya es un asunto personal. Si uno quiere peinarse a la izquierda, amén. Quiere peinarse a la derecha, amén. Quiere peinarse al medio, porque para que haga un libro es un asunto de él. Otro quiere hacerse tipo cresta y gallo, es un asunto de él. La forma de peinarse no está estipulado en la Sagrada Escritura. No hay una ley respecto a esto. No podemos juzgar, no podemos estar nosotros poniendo lineamientos, ¿no? Como en otras sectas que han puesto lineamientos, ¿no? Es una secta llamada Dios es Amor, ¿no? Ahí yo he leído su reglamento. Dice: la mujer no puede usar hasta el taco 4, pero taco 5 ya no, taco 6 es pecado, taco 10 pecado, ¿no? No sé dónde han sacado eso. Oye, se me ha escapado ese texto, porque nunca he visto en un texto de que taco 4, taco 5, taco 6. Entonces, ¿en qué se basan para poder decir esto es pecado? ¿En qué se basan? No tiene un fundamento. El maestro, hijo, el maestro es aquel que: háblame conforme a la palabra. Eso dice el maestro. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué parte se encuentra? Si la hermana quiere usar taco 12 o taco 20, ya es un asunto de ella. Si la hermana quiere de repente pasar del primer piso al 6º piso con unos tacazos, levantarse para arriba, pues eso es un asunto de ella. Oye, pero estaba usando como un zanco, está caminando como un zanco, pues es un asunto de ella. De repente la hermana es bajita, quiere con eso pues levantar más y sobrepasarle a la competencia. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Te tiene que vestir con tal color, con tal esto, con chompa, tal esto. Eso no se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué no se encuentra en las Sagradas Escrituras eso? ¿Sabe por qué la vestimenta no se encuentra en las Sagradas Escrituras? No se encuentra en las Sagradas Escrituras eso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cada nación iba a tener su propia cultura, su propia vestimenta, su propia forma y sus gustos, como nace cada uno, sus propios gustos en cada lugar. Yo no puedo decir a la hermana de la sierra, de los andinos: oye, ¿por qué está viniendo con tu pollera? Esta pollera, esta mano, ese del diablo, hermana. Tienes que usar así, una falda así, recta como el mío. No, pues, cada uno tiene su forma de vestirse. Amén. Tiene sus gustos, sus colores. Ustedes han visto a algunas hermanas de la sierra, algunas, ¿no? De la sierra, ¿cómo les gusta el verde limón? Verde limón, viene bien transparente, con verde limón tranquila, ¿no? ¿Verdad? Uno mira y dice: su verde limón, qué escandalosa la hermana. Pero es su gusto, así nació. A mí no me gustará, pero a ella le gusta bastante. Amén. De repente a ella no le gusta mi vestimenta tampoco. Este color, dice, para ella es feo, pero para ella el verde limón o para ella los colores escandalosos son buenos. Es un asunto de cada persona, cómo ha nacido. Lo importante que ella y yo alabemos al Dios del cielo con distintos tipos, respetándonos. Entonces, en cuanto a vestimenta, no hay un detalle. Hay parámetros que nos dice la Sagrada Escritura, sí nos dice parámetros, pero son parámetros generales. Como dice: la mujer vista decorosamente, con honor, con modestia. Eso sí dice, amén. Pero son parámetros generales para todo tipo de vestimenta. Es decir, que no sea minifalda, porque entonces ya no es honesta, ¿no? Ya no es decoroso. Que no sea enseñando medio, ¿no? La mitad de todo su pecho, ¿no? Que no enseñe, porque ya es indecoroso eso, ¿no? Dice que la vestimenta debe darle honor a la mujer. ¿Qué significa eso? Debe darle respeto. Si una hermana se viste enseñando medio pecho, enseñando medio pierna,
enseñando, ¿qué va a pasar cuando ella pase por el camino? ¿Va a infundir respeto? No va a infundir respeto. Todos le van a dar un piropo y luego después ella se va a sentir avergonzada porque le están fastidiando, le están molestando. ¿Por qué? Porque no se está vistiendo como la hija del rey, se está vistiendo como una mujer prostituta. Y eso no es bueno. Hay que diferenciar la vestimenta escandalosa, la vestimenta sexy, la vestimenta que seduce a hombre, con otra vestimenta que es una vestimenta que muestra respeto. Amén. ¿Verdad? Es como una... gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es como una hermana que en una cierta oportunidad, era una hermana nueva, se fue, estaba en la calle y con su minifalda, que recién se había convertido, con su minifalda, y viene un hombre y le dice, pss, se acerca a su lado, que está esperando el ómnibus, y el hombre se acerca y le dice a su oído, oiga, señorita, qué hermosa estás. Señor, ¿qué tiene usted? Dime, mamacita, ¿cuánto cobras? Y él le dice, ¿cómo que cuánto cobro? ¿Cómo que cuánto cobro? Ay, qué vergüenza, me han dicho cuánto cobro. Claro, le explicó una hermana, la forma como vistes te han confundido con una prostituta, con una mujer de la vida. No te vistas así, hermana, vístete como una hija del rey, completamente con honor y modestia. Ahora bien, entonces en las Sagradas Escrituras no habla mucho sobre la vestimenta. No hay un detalle cómo debe ser, de qué manera debe ser. No hay un detalle específico. Otra de las cosas que no habla tampoco es como, por ejemplo, acerca del sexo. No habla la Escritura del sexo. Ahora, habla la Escritura cómo debe ser la relación sexual, cuál es la posición sexual. ¿Habla la Escritura? No está. No es como un hermano que vino, me dice, pastor, ¿sí? No es cierto, pastor, yo enseño en mi congregación, hermano, porque un hermano dice, hermano, pastor, ¿te puedo hacer alguna posición? ¿Qué posición, hermano? No, eso es pecado, hermano. Acá echadito nomás, así, echadito juntos, nada más, hermano, nada más. El resto es pecado, hermano. Es que no habla eso en las Sagradas Escrituras respecto al aspecto sexual. No habla muchos temas sobre el tema sexual. No está escrito, no está estipulado. ¿Y sabe por qué no está estipulado? Porque eso sobre el dinero, sobre la vestimenta, sobre el sexo, eso no está estipulado en la Escritura. O sea, no hay una norma divina, así tendrás relaciones sexuales. No existe eso. ¿Sabe por qué? Porque eso ya queda en la potestad de cada sacerdote. El sacerdote, el ministro, da sus mandamientos. Así como existe mandamiento de Dios, como ya lo hemos estudiado en el libro La Ley de la Fe, como lo hemos estudiado, así como existen mandamientos de Dios, existe mandamiento del ministro, mandamiento del padre, ¿verdad? El mandamiento paterno. El papá da mandamientos en su casa, el sacerdote da mandamientos en la iglesia, mandamientos que no están aquí. Pero si ya están aquí, el ministro no puede estar dando mandamientos sobre el mandamiento de Dios. Si no están aquí, ahí sí, el ministro puede dar mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver a continuación? Consejo 2. Cuando el apóstol Pablo daba una opinión personal sobre los hombres que debían quedarse sin casar, aclaraba diciendo que eso lo hacía por una actitud propia que él había adoptado y que no era un mandamiento de Dios. Él aconsejaba que los hombres se queden sin casar. Él decía, yo recomiendo que los hombres se queden sin casar, pero por si acaso, eso es mi recomendación, eso yo lo digo por la autoridad que tengo. Te estoy enseñando eso de que te quedes sin casar por la autoridad que tengo, porque yo no me he casado, así que yo te estoy enseñando eso, pero no te estoy enseñando porque sea un mandamiento de Dios. Te estoy enseñando por la concesión, por la autoridad que tengo. Pero eso te lo dejo a tu decisión. Diga conmigo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No por mandamiento. Mire, esto lo digo por vía de concesión. Recomienda a los hombres mantenerse solo como él. Dice, esto lo digo por vía de concesión. Luego vamos a ver qué cosa significa concesión. Concesión es
Te estoy diciendo por la autoridad que tengo, por la autoridad de ser un sacerdote, por eso es que yo te estoy recomendando eso. Pero lo que te estoy recomendando no es por mandamiento, o sea, no es por mandamiento de Dios, sino es por la autoridad que yo tengo. Luego dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Sigue diciendo, pero cada uno, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Amén. Y sigue diciendo, pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, pues mejor es que se casen que estarse quemando. Hay algunos que se están quemando, otros que ya están quemados, otros que están carbonizados. Esto se refiere de pasión, ¿eh? Ahí está hablando de la pasión, del deseo sexual, ¿verdad? De eso se está refiriendo. Vamos a ver qué significa concesión, para que ustedes puedan ver. Concesión es la acción de conceder a una persona quien tiene autoridad o poder. ¿Ve? Cuando él dice, esto yo lo digo por la vía de concesión, está diciendo, esto yo lo estoy diciendo a ustedes, hermanos, el que se queden solteros como yo, le estoy diciendo, dice, le estoy diciendo por la autoridad y el poder que tengo, porque Dios me ha concedido esa autoridad. Como un sacerdote, él tenía poder sobre su iglesia, poder sobre la congregación. Amén. Cada pastor, cada ministro tiene el poder sobre la iglesia. El pastor enseña sobre el aspecto sexual por el poder que él tiene sobre su congregación. De repente el otro pastor de allá enseña que no debe ser así. El aspecto sexual debe ser de esta manera. Bueno, cada uno enseña conforme a la autoridad que tenga y conforme a lo que pueda él sentir lo mejor para la familia. Amén. Eso es la autoridad que tenga en cuanto a temas que no se han tratado en las Sagradas Escrituras. Cuando explica que las mujeres deberían quedarse vírgenes, en otro momento también explica, yo les aconsejo que las mujeres se queden vírgenes, dice. Luego él aclara diciendo que esto de que se queden vírgenes, por si acaso es mi parecer personal y no es un mandamiento del Señor. Él explica lo que es mandamiento de Dios y lo que no es mandamiento de Dios. Primera de Corintios capítulo 7 verso 25 nos dice así respecto al consejo que había dado sobre las vírgenes: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Ven? No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, mas doy lo que yo pienso, lo que yo opino como sacerdote y como ministro, como quien ha alcanzado también misericordia del Señor para ser fiel. Amén. Y en Primera de Corintios capítulo 7 verso 40 dice así. Por eso explica, le doy mi parecer. Aquí, ¿qué dice? Pero a mi juicio, está diciendo, a mi juicio, es decir, a mi opinión, a lo que yo juzgo, esto debe ser así. Pero a mi juicio, por eso usa la palabra a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Yo quiero tener un hombre que me ame, no puedo estar soltero, no puedo morirme así viejita y sola. Cásese entonces. Amén. Pero si se queda sin casar, también está dentro del consejo sacerdotal. Uno es consejo sacerdotal, otra cosa sería consejo divino. Si Dios dijera, mando que todas las mujeres sean solteras, ahí sí, ¿no? Todos debían estar sin casar. Pero no puede hacer eso tampoco, porque si las mujeres no se casan, entonces la generación desaparecería. Ya no habría hijitos, ya no habría niños, no habría otras generaciones, ¿verdad? Que tampoco no es la voluntad de Dios. Pablo, como autoridad espiritual y sacerdote de Dios, daba ordenanzas y mandamientos a los hermanos para que los cumplan. El mandamiento sacerdotal. Él también daba mandamientos como sacerdote. Como dije, los sacerdotes también dan mandamientos, como ya lo hemos visto. 1 Corintios capítulo 7 verso 17. Él da mandamientos como ministro, como sacerdote, dice. Pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó, a cada uno así haga.
Esto ordeno, dice, esto ordeno en todas las iglesias. Cuando dice esto ordeno, ¿qué cosa es ordenar? Ordenar es ordenanza, viene de la palabra ordenanza. ¿Qué es ordenanza? Ordenanza es ordenanza, ley, mandato, decreto, ley, ¿no? Eso es ordenanza. Está diciendo esto, esta ordenanza te estoy dando, esto te estoy ordenando, esta es una ley que te estoy dando. Pero es una ley sacerdotal. 1 Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, militas por ellas la buena milicia. Un mandamiento para que lo cumpla y lo guarde. Él como sacerdote, como apóstol, él podía dar mandamientos para que lo cumpla la iglesia. Entonces, el buen maestro dice: hermano, esto es un mandamiento del ministro. Esto es un mandamiento del Señor. Aclara las cosas, porque el ministro es lo que tiene que hacer, aclararlo todo. Amén. Amén, hermano. Entonces, el buen maestro es el que aclara. Toda ley o todo mandato que debe dar el ministro es concerniente a las necesidades urgentes de la vida. Y como dice también el apóstol Pablo, que eso sea, que redunde en un bien espiritual de la persona. Pero dar un mandamiento: hermanos, las hermanas deben usar taco 4, hasta el taco 4, taco 10, taco 20, no. Eso es entrar en un detalle que no tiene nada que ver. Si una hermana está taco alto, taco bajo, eso es un asunto ya de cada persona. Si la hermana se peinó para un lado, se hizo un moño acá, se pasó aquí, se pasó por otro lado, eso es un asunto de cada persona también. Nunca confunda las cosas. De esta manera tendrás buenos alumnos. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor ahí donde está. Incline su rostro donde se encuentra. Hoy vamos a hacer una oración a nuestro Dios y vamos a decirle, dígalo conmigo: Señor Jehová, en esta hora yo te doy gracias de haber escuchado tu santa palabra. Quiero, Señor mío, en esta hora entregarte mi corazón, mi mente, mi espíritu, y te doy gracias porque tú me has enseñado, Dios mío, a no especular, a no hablar algo que no esté fundamentado en tu palabra. Perdóname si alguna vez enseñé temas que no estaban en la palabra, pero yo te prometo desde ahora que todo lo que yo enseñe lo fundamentaré con tu palabra. Todo lo que yo enseñe lo fundamentaré en las Sagradas Escrituras. Perdóname, Señor, si critiqué a mis hermanos de otras congregaciones por razones, Señor, que no tienen nada que ver, Señor, en relación a tu palabra. Ayúdame, Padre, a entender y a comprender a cada hermano de cada lugar, Señor, de cada nación. Que cada uno alabe conforme a su cultura, que cada uno alabe conforme a su pueblo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.